Bendiciones del Señor, mis hermanos, mis hermanas. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes esta mañana, donde vamos a continuar con la serie que estamos trayendo acerca del libro del Éxodo. Y hoy vamos a ver la clase Un libertador para guiar. Vamos a basarnos ahí en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 4 en adelante. Y tenemos el texto para memorizar, que es Éxodo 3:14, que nos dice así. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a iniciar esta mañana la clase con un ejemplo. Por ejemplo, una iglesia local necesita elegir un pastor. Se inicia el proceso en el cual hay oración, preguntas personales, doctrinales. Recordemos que el pastor es un servidor de Dios para guiar a su iglesia y debe ser como una carta abierta para los miembros de esa iglesia. Necesitan saber. Lo más importante es que tanto la congregación como el ministro que va a ser nombrado deben concordar si es o no la voluntad de Dios que ese hombre sea el pastor de esa iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos, puede ser, y la congregación es la que más sabe, aparte de Dios, ¿verdad? Que sabe todas las cosas y es el que hace el llamado a ese siervo y el que pone a ese siervo para esa iglesia, pero la iglesia es la que mejor conoce. Y lo ideal es que ese pastor, ese siervo, pueda nacer de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay otras iglesias donde una persona, qué sé yo, allá en Estados Unidos, designa a un pastor para una iglesia X, y ese hombre llega a esa iglesia sin conocer los miembros, sin conocer su forma de guiarse, sin conocer también cómo se aplica la doctrina, un montón de cosas que después pueden haber problemas ahí. Por eso, cuando la iglesia local, y hago énfasis en eso, local, elige un pastor, lo ideal, hermanos, aunque no todo el tiempo es así, ¿verdad? Pero es que esa persona sea conocida. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, el pastor debe ser una persona como una carta abierta a la iglesia, o sea, que la iglesia lo conozca, que la iglesia conozca su esposa, sus hijos, que conozca de él, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar seguros, hermanos, en la decisión que van a tomar. ¿Por qué? Porque va ese hombre a guiar su iglesia. Y ahí la importancia. Va a guiar su iglesia. Entonces, no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. Tiene que ser una persona idónea y que esté de acuerdo con la iglesia que va a guiar. El pueblo de Israel, como hemos venido estudiando, se encontraba en esclavitud y desesperadamente buscaba la libertad. La enseñanza que hoy nos mostrará Dios, cómo escoge Dios a Moisés para realizar ese trabajo crítico. Ese libertador del título de esta enseñanza se llamaba Moisés. Recordemos que Moisés creció bajo el cuidado del faraón. Y aunque no sufrió la esclavitud que sí sufrió el resto del pueblo de Israel, sí se identificaba con el pueblo hebreo. Sí se identificaba. En Éxodo capítulo 2, versos 11 y 12, voy a leerles ahí, dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Luego se dieron cuenta de eso, de lo que había hecho, y la noticia llegó hasta los oídos del faraón, quien entonces él dio una orden de ejecutarlo, donde lo encontraran, ejecutarlo. Moisés huyó y caminó muchos kilómetros hasta la tierra de Madián. Dice Éxodo 2, 13 y 15. Los madianitas, hermanos, eran familiares lejanos de Moisés. Madián fue un hijo de Abraham, nacido de su esposa Cetura. En Génesis 25, el 1 al 2,
Dice así: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián y a Isbac y Sua. Entonces, ahí fue donde Moisés conoció a su esposa Séfora, que era hija de Jetro, también conocido como Rehuel, el sacerdote en Madián. Durante 40 años, Moisés estableció su familia y vivió en la tierra de Madián. Yo lo que quiero que veamos es cómo Dios va permitiendo todas las cosas, hermanos, porque dentro del plan de Dios no hay cabos sueltos. Él permite que pasen a veces cosas que no son buenas para nosotros, que no nos gustan, pero que a la postre es la voluntad del Señor y Él va a querer algo. Él tiene un propósito con nosotros, como lo vamos a ver esta mañana aquí con Moisés. 40 años vivió ahí con la familia en la tierra de Madián. En ese tiempo el pueblo de Israel era más oprimido de lo que estaba antes por el poder egipcio. En medio de la opresión, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aplicar a la vida de nosotros? Que en medio de las persecuciones, en medio de los dolores, en medio de la aflicción, el Señor escucha nuestro clamor. Cuando clamamos a Él, Él nos escucha. El pueblo estaba bajo la esclavitud y Dios escuchó ese clamor. Y entonces inicia el llamado hacia la libertad. Todo esto que Moisés había pasado estaba en el plan de Dios para liberar a su pueblo. Un día, mientras pastaba las ovejas de su suegro Jetro, camino al monte Horeb, o llamado también monte Sinaí, el monte de Dios, ahí Dios se le reveló por medio de una zarza ardiendo. Vamos a ver algo interesante aquí, hermanos. Normalmente Moisés pastaba las ovejas en cierto lugar, pero ese día, que no fue casualidad, como les he dicho, estaba dentro de los planes de Dios. Ese día dice que fue más allá, dice, fue más allá del límite donde él pastaba, llegando hasta el monte Horeb, el monte de Dios. O sea que Dios estaba permitiendo y permitió en ese momento y puso en él que él fuera hasta ese monte. ¿Por qué? Porque ahí él se le iba a revelar a Moisés. Y lo hizo, dice, por medio de una zarza ardiendo. La zarzamora es el fruto de la zarza, un arbusto que crece generalmente silvestre en los desiertos y en muchas zonas del planeta. Su fruto es una baya es como una mora de la que nosotros conocemos, de color negro, y normalmente esta planta crece 3-4 metros como una enredadera y siempre está verde, muy verde, siempre está verde. Entonces, vemos aquí cómo Dios, ¿verdad? Se le revela a Moisés en una zarza verde, completamente verde, ardiendo. Y ahí el poder de Dios que ya se estaba mostrando a este hombre que él había elegido para sacar a su pueblo de la esclavitud. Hermanos, aprendamos algo. Lo que nosotros pasemos, lo que estemos en este momento sufriendo, llevando aflicción o dolor, todo está dentro del conocimiento de Dios y Dios lo permite y Él puede tener un propósito con nosotros. Solamente tenemos que acercarnos a Él, acercarnos confiadamente a su trono, hermanos, y Él va a revelarse a nosotros. Entonces, hermanos, aquí Dios se le declara a Moisés como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice a Moisés que él liberará a su pueblo de la esclavitud. Dice Éxodo capítulo 3 y el verso 10, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Recordemos, hermanos, también antes, en el momento en que Dios se le revela a Moisés, Moisés quería llegar hasta la misma zarza que ardía porque él quería ver aquello. Pero Dios le dice,
detente. El ángel le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Recordemos, aquel monte se le conocía, el monte Oreb, el monte Sinaí, el monte de Dios. Entonces, vemos cómo Dios refleja también su santidad. Su santidad. Él es santo, hermanos. Y por lo tanto, el hombre en este cuerpo no puede llegar humanamente hasta Él, sino como lo hacemos nosotros cuando en ese momento Él se le reveló a Moisés. Dice que no pudo verlo, sino que escuchó su voz desde la zarza, que le habló y le dijo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué Dios usó a Moisés si bien podría haberlo hecho él solo por medio de su gran poder sobrenatural? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué Dios usó al hombre y no a Moisés, sino a muchos profetas en aquellos tiempos? ¿Por qué utilizó a hombres dedicados a su servicio? ¿Por qué el Señor nos utiliza hoy en día? Si Él es poderoso, si Él tiene todo el poder y Él puede cambiar todas las cosas como Él quiera hacerlo, hermanos. ¿No se ha preguntado eso usted? Bueno, Dios quería mostrarle a Moisés y a todos los profetas, a todos sus siervos que él utilizó para llevar mensaje al pueblo o para realizar milagros delante del pueblo para honra y gloria de su nombre. Dios quería mostrarles para que ellos tomaran ese liderazgo, hermanos, al cual él los llamó. Además, ¿para qué? Para mostrarles su poder y que así como Moisés pudo guiar al pueblo en su peregrinaje por el desierto, además para mostrar la grandeza a los pueblos ajenos a Dios. En el caso que estamos viendo, al pueblo egipcio, hermanos. Y la grandeza que Dios podía hacer utilizando ¿a quién? A sus siervos. ¿Entendemos esto? El poder de Dios no ha cambiado. Es el mismo. Él nos utiliza y Él nos da el poder, Él nos da la autoridad para que también nosotros hagamos el trabajo que Él nos llama a hacer, mis hermanos, como Él quiere que lo hagamos. Por eso Él nos usa. Para que nosotros tomemos ese liderazgo en el trabajo que hacemos en la iglesia, lo hagamos como debe ser, para mostrarnos a nosotros su poder y para que el mundo también pueda ver su poder reflejado ¿en qué? Por medio de nosotros. Hoy en día, la predicación que convierte las almas por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Dios continúa, hermanos, teniendo el mismo amor por el mundo perdido. Aquellos de nosotros que hemos recibido ese amor, entonces debemos representarlo al mundo y así poder mostrar al mundo cómo también ellos pueden ser liberados del pecado por el sacrificio de Jesucristo. Recordemos la salida del pueblo de la esclavitud egipcia es un tipo de qué? De lo que Jesús iba a ser como el libertador de nosotros, como el salvador de nosotros, como el que nos sacó de ese mundo de esclavitud, que vivíamos presos, oprimidos por la esclavitud del pecado, y Jesús fue y es el libertador que Dios mandó a este mundo para que nosotros pudiésemos salir de esa esclavitud. Igual, hermanos, todos los que no tienen a Cristo, Cristo es el camino. En ese momento, Moisés era el libertador del pueblo, el que Dios escogió para sacarlos de esa esclavitud, llevarlos para el desierto y ponerlos a las puertas de la tierra prometida de Canaán. Dios, mis hermanos, Él siempre va a definir su autoridad. En el capítulo 3, que estamos aquí basándonos, y en el verso 11, Moisés pregunta a Dios, ¿quién soy yo
para que vaya Faraón y liberte a tu pueblo. Y si usted ha leído esto atentamente, usted puede ver que Dios ni siquiera se dignó a contestarle. No le contestó. Simplemente Dios le recuerda que tiene que ir. O sea que Dios está mostrando su autoridad y le dice simplemente, ve que yo voy a poner las palabras que tenga que hablar, yo voy a hacer los milagros que tenga que hacer, yo voy a hacer maravillas, yo me voy a mostrar ante ese pueblo, pero tú vas a ir porque yo te escogí. De ahí la importancia, mis hermanos, cuando Dios nos hace un llamado en la iglesia donde nosotros estamos, que nosotros estemos dispuestos también a recibir ese llamado y a obedecer al Señor. Obedecer al Señor en lo que Él nos está pidiendo, mis hermanos. Dios le demuestra con esto a Moisés su autoridad. Al igual que Moisés, hermanos, si alguna vez dudamos del llamado de Dios, no olvidemos que Dios irá con nosotros y como dice la palabra, Él hará. Él hará. Lo imposible para nosotros, Él hará. Lo que no podemos pasar, los obstáculos que no podemos pasar, Él lo hará por nosotros. Las luchas que nosotros no podemos ganar por nosotros mismos, Él las ganará, Él las hará, dice la palabra del Señor. Gloria sea a su nombre. Moisés tuvo que aprender quién era el que tenía el control, mis hermanos, de todo en ese momento y el que tiene el control de todo lo que pasa sobre nuestra vida, sea bueno o no sea bueno, mis hermanos. El nombre de Dios, dice que Él le dice a Moisés, diles, yo soy el que soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo soy el que soy. Diles, eso le vas a decir a ese pueblo. Este nombre de Dios demostró a Moisés que Dios existe por sí solo. Gloria sea su nombre. Que no depende de nada ni de nadie, que Él es el sustentador de la vida, que no cambia con el pasar del tiempo, que no dejará de existir y que ese Dios que tiene estas cualidades perfectas, únicas de Él, nada más, que Él estaría con Moisés en el trabajo que iba a hacer. Imaginemos, hermanos, este mismo Dios es el que va con nosotros cuando nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros nos dedicamos, hermanos, a darle la honra y la gloria al Señor en una vida de servicio, como vamos a ver luego en la predicación. ¿Qué más tiene el Señor para nosotros? Él no acepta nuestras excusas. Miren, hermanos, si nosotros nos negamos, perdemos la bendición de servirle al Señor. Y Él va a levantar otros para que hagan el trabajo que nosotros no queremos hacer. Entonces, el que pierde somos nosotros. Perdemos la bendición de Dios por no obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios le comunicó a Moisés con toda exactitud lo que debía de hacer al regresar a Egipto para liberar a Israel. Esto lo encontramos en el Éxodo, capítulo 3, del capítulo 1 hasta el 22. Yo se los dejo para que ustedes lo lean, hermanos. Por el tiempo no puedo leerles todas las porciones y todos los pasajes porque no nos daría para terminar el estudio. Pero en Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 1 hasta el 22, ahí Dios le da a Moisés cómo debe de conducirse, qué cosas debe hacer, cuántas veces debe ir al faraón, todo lo que tiene que hacer, hermanos, para cumplir con lo que él le había llamado a hacer. Pero encontramos ahí que inmediatamente, luego del verso 22, de inmediato Moisés inició a dar excusas por las cuales fallaría. Vean, hermanos, no había ido todavía a hacer lo que Dios le mandó, pero sí ya estaba poniendo excusas sobre las cosas que él pensaba que no iban a salir bien. ¿Usted conoce personas así?
Personas que desde antemano ya piensan que no, ya creen que no es posible, ya eso es demasiado. Y hermanos, vemos cómo acá Moisés pone excusas sobre las cosas en las cuales él iba a fallar delante de Faraón. Yo no hablo bien, yo hago esto, lo vamos a ver luego eso, hermanos. Pero él pone las excusas. Muchas veces también nosotros nos excusamos, hermanos, para no servirle al Señor, y debemos estar seguros si fue Dios quien nos llamó a ese trabajo. Debemos celebrar cada oportunidad que el Señor nos da para trabajar en su reino, y si Dios inició esa obra en nosotros, gloria sea su nombre, mis hermanos. Si el Señor te llamó, si el Señor inició una obra en ti, por pequeña que sea, para trabajar en su obra, Él también la va a concluir porque Él está con nosotros. Dice Filipenses capítulo 1 y el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Dios, Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oigan, hermanos, lo que Dios empezó en ti, Él lo va a perfeccionar, Él lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Nada más tenemos que trabajar por su obra, mis hermanos. Cuando Dios determinó sacar a su pueblo de la esclavitud, Moisés era el candidato para hablar por él. Dios lo guardó cuando era un bebé. Recuerden, ¿verdad?, que mandó Faraón a matar a todos los niños de 2 años, y a él lo pusieron en una canasta y lo pusieron en el río. Y esa canasta llegó hasta donde la hija del Faraón se estaba bañando con sus doncellas. Y Dios puso en el corazón de esta mujer, porque sabía que era un niño hebreo, puso el cuidarlo, puso el ponerlo bajo el estudio mejor que había en el pueblo, como un rey, como un hijo de rey, como un hijo de Faraón. Dios permitió todas estas cosas. Dios lo guardó, hermanos. Y ahora lo va a utilizar, lo iba a utilizar a pesar de todos los peros y excusas que Moisés pudiera poner para no hacer lo que Dios quería que hiciera. Dios puede utilizar a cualquiera de su pueblo sin importar, hermanos, su conocimiento, limitaciones u otra cosa cualquiera. Ahora, yo no quiero decirle con esto que usted pues no estudie, no. Más bien mi énfasis siempre ha sido: estudiemos la palabra del Señor en la parte espiritual, alimentémonos en la parte de este mundo, en la parte secular. También estudiemos, tratemos de estudiar, de sacar una carrera, de ser hombres y mujeres estudiados, hermanos, eso es bueno. Pero aquí, cuando Dios quiere utilizarnos, a Él no le interesa, no le importa cuánto usted o yo conozco, qué limitación puedo yo tener o qué cosa me estorba en ese momento. Cuando Él quiere usarme, Él lo va a hacer, hermanos, y Él va, como dice la palabra, Él hará en nosotros. Él nos creó y Él conoce todo de nosotros. Como hemos visto, mis hermanos, entonces, hasta este momento vamos a finalizar. Hemos visto que el Señor llama. Dios es santo. Él es santo, mis hermanos. Y nosotros somos santos porque Él es santo. Dice que nosotros somos santos, ¿por qué? Porque un santo es una persona apartado por Dios para un trabajo específico en su obra. Y si usted creyó en Jesucristo, si usted es una hija, es un hijo de Dios, usted es un santo apartado para Dios, para cuando Él quiera utilizarlo en su obra. También aprendemos, hermanos, que el trabajo en la obra del Señor es bendición para nosotros. Es bendición. Y que no hay excusa para Dios de parte de nosotros que valga cuando Él quiere que nosotros vayamos a hacer un trabajo específico en su obra. Ninguno, hermanos, ninguno, ni de conocimiento de la Biblia, ni de conocimiento del estudio secular, ni de limitaciones físicas, ni limitaciones de tipo
para, qué sé yo, de lugar o de trasladarme o de cualquier cosa, Dios nos va a utilizar cuando Él quiera, con todo y a como nosotros estemos, mis hermanos. Eso es el Dios Santo en el cual nosotros hemos creído. Y Moisés pasó todas las cosas, Dios lo permitió porque tenía un proyecto con él y era utilizarlo como un libertador, como decía el título, ¿verdad?, del estudio. Un libertador, ¿para qué? Para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y Dios no le dice a Moisés en ese momento: mira que yo estoy escuchando, bueno, tienes razón en lo que dice, esa excusa me parece muy buena. Dios no le interesó, simplemente él ni le contestó y le dice: vaya, haga lo que tenga que hacer, porque yo voy a ir con usted. Igual, mis hermanos, el trabajo que tú tienes que hacer en la obra del Señor, el trabajo que yo tengo que hacer, Dios va con nosotros y Él hará como dice la palabra, porque Él empezó una buena obra en nosotros el día que le conocimos. Él va a terminar esa buena obra, hermanos, cuando Cristo venga por nosotros y nosotros estemos trabajando por su obra. Bendiciones del Señor, hermanos, hermanas. La palabra de Dios sea bendita y que este estudio sea bueno para su corazón. Dios les bendiga.